que va a pronunciar el profesor Seidman. Bueno, muchas gracias a los organizadores, David, Gemma, Raúl, para invitarme a este congreso tan bueno y amable, perdón mi acento norteamericano, y pueda limitarme media hora como la gran mayoría de mis colegas. El título del trabajo forzado en el tiempo de la Guerra Civil Española. Corrupción es un sustantivo compuesto del latín, como Enrique nos han dicho. Cor puede traducirse como corazón y romper como romper, por lo tanto, desamor. Descargar no es solo una violación sentimental, sino también implica una infracción moral, ética y a menudo monetaria. Llamar a un individuo o grupo como corrupto es condenarlo. En las guerras, en la era de las guerras mundiales, de 1914 a 45, tanto la izquierda como la derecha definieron a los trabajadores como seres trabajadores. Su trabajo pertenecía a su empleador, aparte de su posición como capitalista individual, revolucionario o contrarrevolucionario. Así, cuando los trabajadores no trabajaban según las esperanzas, se les percibía como corruptores de sus propias identidades y sociedades, ya que el trabajo era el acto social por excelencia. Sin embargo, la resistencia de los trabajadores al trabajo siguió siendo un fenómeno importante, especialmente en regímenes que consideraban estados obreros. El silencio de los trabajadores ante estas negativas, ya fuera absenteísmo, impuntualidad, fingir enfermedad, sabotaje o indiferencia, era una respuesta al auge de las ideologías laborales de derecha y izquierda y una negación de la sumisión a sus empleadores productivistas. Los trabajadores planteaban un desafío inarticulado al trabajo asalariado o forzoso, a cualquier forma de trabajo que no se creara únicamente por placer. El rechazo al trabajo cuestionaba la identidad de los trabajadores como exclusivamente trabajadores, incluso cuando los asalariados estaban satisfechos con sus profesiones y trabajos, querían ejercerlos en sus propios términos. La resistencia al trabajo y las reacciones al mismo deben situarse en un contexto histórico, no solamente antropológico. La violencia de la Primera Guerra Mundial provocó una regresión a la servidumbre, a inventar nuevas formas de trabajo esclavo y forzado. Al igual que en África y Asia en siglos anteriores,
También en Europa la guerra impulsó la esclavitud y asimismo la esclavitud impuso la guerra. Las radicalizaciones bélicas sembraron la brutalización de la ética del trabajo. Regímenes revolucionarios y contrarrevolucionarios muy distintos, incluso hostiles entre sí, los jóvenes turcos, comunistas soviéticos, fascistas italianos, nacionalsocialistas alemanes, nacionales y republicanos españoles, rehicieron sus naciones y imperios mediante la promoción de diversas formas de trabajo asalariado, forzoso y esclavo. Estos estados centralizadores que habían eliminado en gran medida los controles y contrapesos constitucionales obligaron a cientos de miles, o en casos soviéticos y nazi, a millones de trabajadores. A diferencia de los esclavistas del pasado que devaluaban el trabajo para esclavos, los gobernantes de estos diversos proyectos de 14 a 45 glorificaban el trabajo tanto como la lucha. Honraron el trabajo eliminando a los parásitos considerados demasiado peligrosos o indignos para ser productores. Todos los estados neoesclavistas transformaron el trabajo para obligar a las chupasangres a trabajar o eliminarlos. Utilizaron los criterios de raza, etnia y clase por limitar la definición de productor de la Ilustración, que había incluido a casi todos los trabajadores manuales e intelectuales. Los nuevos estados autoritarios redujeron los obstáculos a la coerción laboral, a domesticar o eliminar los sindicatos, partidos políticos, parlamentos o poder judicial independientes. Su neoservidumbre restauró las formas más radicales de esclavitud que rompieron con el imperialismo abolicionista de las potencias occidentales durante los siglos anteriores. La neoesclavitud de regímenes de extrema izquierda y derecha demostró su flexibilidad, pero al igual que las servidumbres anteriores, a costa de destruir enormes recursos humanos. Trabajo forzado republicano. Durante la guerra civil, republicanos y nacionales utilizaron el trabajo forzoso. Ambos enemigos prometieron a sus penados prometieron que sus penados podrían volver a la comunidad nacional si se redimían mediante el trabajo. Este principio de manumisión con el trabajo también caracterizó los campos soviéticos y al menos para los arios, los nazis. El conflicto español experimentó el regreso del trabajo forzoso en un imperio defensivo donde el abolicionismo había débil y tardío. Durante la guerra civil, ambos enemigos fundaron sus propios campos de trabajo. Como había ocurrido al final del Imperio Ruso, anarquistas y comunistas españoles en los años 30 querían una transición a un régimen revolucionario.
Al mismo tiempo, monárquicos junto con fascistas planearon un gobierno autoritario. En 1933 el Partido Fascista Español, Falange, se fundó sobre la plataforma contra la indolencia. Al igual que la izquierda revolucionaria, la Falange adoptó un estilo supuestamente proletario y prometió una revolución social productivista. Su líder, José Antonio, condenó a los parásitos capitalistas. Exigía que la aristocracia, los ricos, los intelectuales trabajan en un Estado obrero fascista que se organizaría en, citó, un enorme sindicato de productores. Durante la guerra, la Falange suplicó, cito otra vez, solo debe haber una forma de nobleza, el trabajo. La guerra civil experimentó el regreso de la servidumbre. Ambos bandos llevaron a cabo ejecuciones masivas. La tremenda violencia provocada durante el periodo de las guerras mundiales fomentó la explotación extrema. En contraste con la persecución turca de los armenios y el exterminio alemán de los judíos, ni los nacionales españoles ni los republicanos aplicaron la segregación racial únicamente por motivos étnicos, y ambos bandos prometieron que sus ciudadanos podrían formar parte de la comunidad si trabajaban para ella. El gobierno republicano del Frente Popular atacaba constantemente a los parásitos, a quienes naturalmente identificaban exclusivamente con sus enemigos. Los campos de trabajo republicanos respondían a los deseos de la base revolucionaria, que consideraban a los burgueses militares clérigos como los vagos, a los que había que obligar a producir. Los campos de trabajo republicanos siguieron en gran medida el modelo soviético, cuyo objeto era castigar y reeducar a los enemigos mediante el trabajo. Todos los hombres y mujeres en confinamiento republicano estaban obligados a trabajar, a menos que un médico los excusara por enfermedad, una excepción también concedida tanto por los soviéticos como por los fascistas italianos. Imponían penas de varios años de trabajos forzados a los fascistas, pero permitían una reducción de la pena a los presos que trabajaban bien. Aunque el exterminio de prisioneros no era el objetivo, el hambre y la mortalidad entre los reclusos eran elevados. El caso más letal en la retaguardia republicana ocurrió en 1938 en Turón, un pueblo granadino. El gobierno de Nadrina abrió una investigación que localizó los restos de 35 prisioneros. Varios oficiales de alto rango fueron encarcelados y se fundaron procedimientos menos letales, demostrando así que las acusaciones franquistas de exterminio deben ser periodizados y calificados. Las enfermedades se unieron a homicidio como asesinos en los campos republicanos. En el campo catalán, el Omels de Naya Gai
perdón mi pronunciación catalán, una epidemia de enterocolitis afectó a la mitad de los prisioneros, pero el acceso a los hospitales locales fue posible y la epidemia se redujo rápidamente. Al igual que los nacionales, los republicanos emplearon el terror para obligar a los cautivos a trabajar. En este campo, cerca de 21 prisioneros que simulaban enfermedades fueron fusilados. Bueno, campos y prisiones nacionales. El régimen franquista volvió el trabajo forzoso en la patria. Es comprensible que el fascismo fuera identificado desde arriba y abajo como nueva forma de esclavitud. Los franquistas utilizaron a cientos de miles de trabajadores forzados durante el conflicto. Solo en 38 de 200,000 prisioneros, 38,000 realizaban trabajos forzados. Los nacionales intentaron clasificar a sus cautivos según sus orientaciones políticas y religiosas y reciclaban a la abrumadora mayoría de ex-soldados republicanos. Aproximadamente el 70% de estos últimos eran considerados pocos comprometidos con la República. Muchos de ellos se convirtieron en soldados regulares del Ejército Nacional. El 30% de los prisioneros fueron asignados a batallones de trabajadores en campos de concentración. Los cautivos recibían poco comida, jabón, ropa, calzado o sueldo. La guerra civil y sus secuelas inmediatas fueron periodos en los que el trabajo forzado como proporción de la población activa alcanzó su punto máximo en la España peninsular. Tras la guerra, casi 200 campos, en comparación con 300 durante el conflicto, procesaron hasta 500,000 prisioneros. Quizás otros 100,000 pasaron por campos nacionales durante la guerra. Incluso si aceptan estas estimaciones bastante elevadas, en mi opinión, menos del 3% de la población española fue detenido, aunque fuera brevemente, en comparación con el 10% de los habitantes soviéticos que transitaron por el Gulag. Algunas estimaciones situaban el número de muertes causadas por la represión de la posguerra de 39 a 45 en 140,000, lo que incluyó quizás 50,000 ejecuciones, además de muertes por hambre y enfermedades. Incluso utilizando estas estimaciones más altas, la tasa de mortalidad de los arrestados y encarcelados por los nacionales fue muchísimo menor que la de los capturados por los imperios otomano, nazi y soviético. Muchos historiadores españoles han afirmado que los prisioneros eran esclavos. Hay muchos títulos de trabajo forzado con este título. Pero las posibilidades de supervivencia
de los detenidos y sus frecuentes transiciones de la esclavitud a la condición de trabajadores forzados fueron mucho mayores que las de los armenios judíos, prisioneros de guerra soviéticos y reclusos del Gulag durante sus respectivas pruebas. En la España nacional, el nivel de corrupción en el sentido de trato desigual y favoritismo variaba. Los hombres de un batallón de prisioneros en Barcelona, compuesto en gran parte por catalanes, eran autorizados a circular libremente por la ciudad. Al parecer, estaban más que contentas de permanecer cautivos en la capital y les dijeran a sus familiares que no solicitaran los testimonios pertinentes de sacerdotes locales o falangistas, lo que podría permitir a las autoridades transferirlos a otras unidades que temían habrían sido más exigentes. En los campamentos rurales, citó, un gran número de catalanes maniobran con éxito y contrario a la normativa, acabaron trabajando en sus propias tierras. Todas las familias políticas del régimen franquista estaban convencidos de que los presos, como todo español, según la ley fundamental fuera de trabajo de 38, tenía la obligación de trabajar. De lo contrario, continuaron siendo, cito, vagos y parásitos sociales. No obstante, después de 43, la perspectiva de la victoria aliada y la derrota de los socios fascistas de España impulsaron una suavización de la represión y una mejora en las condiciones de detención. Según las estadísticas oficiales, el número de presos políticos se redujo de 280,000 en 39 a 45,000 a mediados de 44. El cambio de política fue un indicio de la influencia del neoabolicionismo aliado que convencería al único régimen fascista restante a moderar tanto su fascismo como su servidumbre. El régimen franquista no estaba dispuesto a pagar el precio de un mayor aislamiento internacional. En cambio, regresó a la represión relativamente más suave que caracterizó el fascismo italiano antes de su acercamiento a la Alemania nazi. En 1945 se decretó un indulto total, aunque se continuaría deteniendo a nuevos políticos. Al igual que en otras economías controladas, las autoridades de prisiones y campos también se beneficiaron de las instituciones estatales que les ofrecían inmensas posibilidades de corrupción. Los administradores de los campos españoles, al igual que sus homólogos soviéticos y italianos, aprovecharon la escasez de productos para intercambiarlos con otras instituciones y
abastecer el mercado negro desde sus propias prisiones y campos. Sin duda, los mercados negros también florecieran dentro de los campos donde los presos intercambiaban sus servicios, raciones y otros productos. Tras la victoria de los sublevados, miles de detenidos por el mercado negro se unieron a los presos políticos en campos de concentración, una mezcla que recordaba a los campos soviéticos. La corrupción caracterizó a los imperios esclavistas y contribuyó a la insuficiencia de raciones y comida y ropa para mantener la salud y la productividad de los trabajadores en servidumbre. La conclusión, parte más feliz. Con la importante excepción del asesinato industrial promovido por los nazis, los presos republicanos y nacionales en España sufrieron las mismas experiencias de esclavitud y trabajo forzado que en Europa. Solo en excepciones ocasiones los campos españoles alcanzaron los niveles de sufrimiento y mortalidad de sus parecidos alemanes. Tampoco su número, duración ni mortalidad semejaron a los campos soviéticos, a pesar de que su corrupción generalizada, objetos autárquicos y reducción de penas por alto rendimiento se parecían a los de los comunistas. Los regímenes radicales de izquierda y derecha usaban trabajo forzoso y esclavo en nombre de eliminar la supuesta corrupción de los parásitos que no trabajaban tan fuertemente como los mandos estatales esperaban y pedían. Este retorno a la servidumbre en el siglo XX, tras el siglo XIX abolicionista y más humanitario, mostró menos la corrupción de los trabajadores y más el productivismo ancestral de sus antiguos y nuevos jefes. Muchas gracias.